Muy bien, buenas noches a todos, hermanos. Y bueno, también yo quiero agradecer por la iglesia y el apoyo de los hermanos en la crianza de los hijos. La Biblia dice que los hijos son como flechas en mano del valiente y que son una herencia del Señor. Y sabemos que es responsabilidad de los padres criarlos, como dice el apóstol Pablo, en la disciplina y amonestación del Señor. Pero qué bendición es saber que uno tiene un lugar donde puede ayudarse con hermanos, con abuelos, con tíos, con personas que están siempre ayudando en el crecimiento espiritual y velando también por ello. Así que damos gracias a Dios por la iglesia y por la bendición que tenemos de compartirla como familia, ¿no? Y bueno, alentamos a estar en la iglesia como familia, con los niños, a pesar de que dan trabajo y molestan un poco, sin duda es una bendición. Hoy quiero hablar del capítulo 15 de 1 Samuel. Hace varios miércoles que venimos estudiando este libro, como decía Martín recién, y estábamos mirando la forma en cómo se desarrolla la historia del pueblo de Dios, cómo ellos pasan de ser un conjunto de tribus ahí que cada uno se manejaba como podía, a convertirse en una monarquía. Y estamos mirando en esta primera parte de 1 Samuel la vida del primer rey, que fue Saúl, ¿no? Nosotros dijimos Saúl, el hombre o el rey conforme al corazón del pueblo, ¿no? La persona que ellos habían elegido para que sea un rey como tenían las demás naciones, una persona valiente, vigorosa, fuerte, que impactara a los enemigos, a quien seguir en batalla. Y Dios le dio eso, pero también era un hombre, como estuvimos mirando, con varias grietas en su vida espiritual. Y ya en el capítulo 13 habíamos visto cómo se empezó a ver un poquito cuál era el problema del corazón de Saúl en su relación con Dios, ¿no? En ese momento, cuando tiene que enfrentar la primera batalla para defender al pueblo de Dios de los enemigos, está todo pronto, los filisteos están de un lado, él está del otro, pero el pueblo tenía miedo, la gente empezaba a desertar y no llegaba el profeta como había prometido el profeta Samuel para ofrecer el sacrificio. Entonces él, en un arrebato ahí, agarra y ofrece él el holocausto, que no era tarea de él, que no le correspondía a él, que era una cuestión exclusiva del sacerdote y del profeta, ¿no? Y bueno, ofrece el sacrificio pensando que lo más importante para Dios era hacer aquel rito y no la forma en que había que hacer el rito, no escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y fue el primer gran error de Saúl. Y que inmediatamente después llega Samuel y le dice aquella tremenda frase, ¿no? Locamente has hecho, ¿no? Ahora tu reino no será duradero, ¿no? El Señor se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y ya estaba en la mente de Dios David, aunque todavía no va a aparecer prácticamente en escena. Pero en el capítulo 15 encontramos la tarjeta roja, digamos, ¿no? El capítulo 13, la tarjeta amarilla, el capítulo 15 es la segunda amarilla y la expulsión de Saúl. Por más que él siguió reinando un tiempo más, fue solo para su propia condenación, podamos decir así, pero no nos vamos a adelantar en la historia. Es un capítulo un poco largo como para verlo todo junto, pero me gustaría ir leyendo y viendo algunas cosas que quiero resaltar. En primer lugar vamos a mirar la misión encomendada a Saúl. En segundo lugar vamos a ver la desobediencia de Saúl. Y después, si no nos da el tiempo, vamos a ver las excusas de Saúl. Así que el capítulo 15 comienza con un mandato de Dios al rey que él había puesto sobre su pueblo, ¿no? Habíamos dicho, y es importante recordarlo, que Dios no eligió a Saúl para hacerlo fracasar, ¿no? Dios lo puso como rey, lo escogió a él y le dio el acompañamiento de Samuel, le dio el apoyo del pueblo,
la intervención del Espíritu Santo en algunos momentos puntuales de su vida, pero el corazón de Saúl no era recto. Y dice el versículo 1 del capítulo 15, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. En estos primeros versículos encontramos el mandamiento que Dios le da a Saúl, ¿no? Son palabras duras, ¿no? Difíciles de entender, pero son absolutamente claras, ¿no? Y ahí vemos que Dios va a traer un juicio sobre el pueblo de los amalecitas por cosas que habían hecho hacía unos años atrás. Los amalecitas eran descendientes de Esaú, así que tenían un cierto parentesco con Israel. Pero cuando Israel había salido de Egipto y se encaminaba a la tierra prometida, tuvieron un conflicto con los amalecitas. Aquellos que siguen los devocionales quizás recordarán lo que pasa en el capítulo 17 de Éxodo. Ahí los amalecitas no dejan paso a los de Israel por su territorio y después los atacan, ¿no? De una manera traicionera y feroz, porque atacan la retaguardia, o sea, la parte de atrás de la columna del pueblo de Israel. Y eso fue tan grave, ¿no? Tan tremendo para Dios, que se ganaron una sentencia de destrucción total. Y estaba establecido en la ley, ¿no? Ustedes pueden encontrar en Deuteronomio capítulo 25, en las palabras finales de Moisés, antes de que el pueblo entrara definitivamente en la tierra prometida, estas palabras. Capítulo 25 de Deuteronomio, versículo 17. Moisés le dice al pueblo, acuérdate de lo que hizo con Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. No lo olvides, ¿no? Ellos, dice Moisés, te atacaron cuando estabas cansado, cuando no tenías fuerza. Y no atacaron donde estaban los hombres de guerra, los hombres valientes, los que le podían hacer frente, sino que atacaron la retaguardia, el lugar donde normalmente viajaban las personas que no se podían defender, los ancianos, los niños, las mujeres, las personas que no tenían forma de rechazar un ataque. Y ellos aprovecharon esa debilidad para atacar a Israel en un momento totalmente inadecuado, ¿no? A traición. Y en ese momento el Señor dijo en Éxodo capítulo 17, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación, ¿no? Y es interesante ver este juicio, ¿no? Estaba pensando en esta identificación de Dios con su pueblo Israel, ¿no? Dice, Amalec se levantó contra el trono de Dios porque atacó a su pueblo. Me hace acordar a lo que Jesucristo le dijo a Saulo muchos siglos después, ¿no? Cuando la encontró ahí en el camino de Damasco, que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Porque Dios siempre se identifica con su pueblo. Pero bueno, habían pasado los años y finalmente el tiempo del juicio para el pueblo de Amalec había llegado. Y Saúl iba a ser el escogido por Dios para ejecutar aquella sentencia por la hostilidad de los amalecitas hacia Israel en el camino al desierto. Dios le había dicho a Saúl que tenía que borrar del mapa a Amalec, tenía que destruir todo, matar a todos. No importaba si era una persona joven, vieja, mujer, hombre, niño, aún los de pecho, dice el texto, y tenía que destruir todo lo que tenía, no importaba su utilidad, belleza o valor. Y leer estas cosas en la palabra de Dios es un poco chocante, ¿no? No es la única escena
de violencia explícita que podemos encontrar en la Biblia. Pero aún los que estamos acostumbrados a leer la Biblia, la hemos leído varias veces, nos choca o nos cuesta entender este tipo de órdenes de parte de Dios. Porque Dios manda exterminar a un pueblo, ¿no? ¿Por qué Dios toma este tipo de decisiones? ¿Por qué condenar de esta manera a personas que en realidad no habían sido los que habían ejecutado aquella maldad siglos atrás? ¿Y por qué involucran ese juicio aún a los niños, ¿no? Aún los bebés? Intentando acercarnos a una respuesta que no es fácil, tenemos que considerar la maldad extrema de los amalecitas, ¿no? La forma en que estos pueblos cananeos vivían en la tierra prometida, ¿no? Eran personas que no solamente eran idólatras, sino que y moralmente perversas, sino además eran extremadamente crueles y violentos con sus enemigos. Eran personas que vivían del saqueo, del robo, del abuso de las personas que estaban a su alrededor, que como habían hecho con Israel, hacían con otros, atacaban, destruían, mataban, robaban, violaban, todo tipo de estropicios, y esa era la forma en que ellos vivían. Ellos practicaban sacrificios rituales, incluso ofreciendo a sus dioses paganos a sus hijos, ¿no? Y los quemaban o hacían alguna otra forma de sacrificio. Todo eso era abominable, tremendamente abominable a los ojos de Dios, ¿no? Todo pecado es abominable a Dios, pero a veces el pecado de la humanidad alcanza ciertos grados que hacen que Dios decida un juicio como este, ¿no? Si ustedes recuerdan, en Génesis encontramos el famoso, la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y Dios hizo llover azufre y fuego sobre dos ciudades que eran totalmente perversas. Y ahora estaba haciendo lo mismo, pero solamente que en vez de una lluvia de fuego, estaba usando a su siervo Saúl para ejecutar la sentencia, ¿no? Igual no son respuestas fáciles y puede ser que no sean completamente satisfactorias, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. También tenemos que considerar el conocimiento de Dios sobre el futuro y sobre lo que iba a pasar con su pueblo. Amalec era una amenaza permanente y latente para el pueblo de Israel, porque con la misma saña con la que habían actuado en el pasado, iban a actuar para adelante todos los días de su vida. Y mientras existiera Amalec, ¿no? Israel no iba a poder descansar, no iba a tener paz. Después de esta batalla donde Saúl prácticamente destruyó a los amalecitas, aunque no los destruyó a todos, ¿no? Hubieron varios que escaparon y ellos se enfrentaron después a Israel en otros momentos. Una banda de amalecitas atacó la ciudad de David, Siclag, secuestró a la familia de sus soldados y a la suya propia. Después otro amalecita, en el libro de Esther, si recuerdan, ¿no? que se llamaba Amán, ¿no? Intentó crear una ley para que se pudieran exterminar a todos los judíos que había en el imperio persa. Así que Dios sabía todas esas cosas y que el remedio necesario era este que estaba por aplicar, ¿no? Hay muchas cosas que a veces nuestra mente no puede comprender de los designios de Dios, ¿no? Dice la Escritura que los pensamientos de Dios son más elevados que los nuestros. Y a pesar de que algunas veces nos parezca extraño, tenemos que confiar en la sabiduría, en la justicia y en la santidad de Dios. Así que Dios ordenó a Saúl que ejecutara este juicio sobre el pueblo de Amalec. Y el pasaje, vamos a leer el versículo 4. Bueno, vamos dentro de un ratito. Otra cosa que quería mencionar es que en el plano militar, ¿no? Vamos a ver ahora la campaña de Saúl contra los amalecitas tuvo un éxito total, ¿no? Los destruyó desde punta a punta, ¿no? Dice ahí el versículo como vamos a leer ahora, desde una punta a la otra no se pudieron resistir y obtuvieron una enorme victoria, pero desde el punto de vista espiritual, ¿no? Fue un fracaso
porque Saúl no logró cumplir con lo que Dios le había mandado. Saben que esto es importante porque en el plano espiritual, ¿no? Usado de manera figurada, Amalek representa la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, ¿no? Esa lucha entre Israel y Amalek describe la lucha que hay entre la naturaleza pecaminosa en nuestro interior y el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Que siempre están, como dice Gálatas, peleando entre sí, y que nosotros tenemos que alimentar al Espíritu para que pueda vencer a nuestra carne. La Biblia nos enseña que cuando nosotros nos convertimos, cuando creemos en Jesús como Salvador personal, nuestra naturaleza pecaminosa es derrotada, ¿no? Dice Pablo en Romanos que es reducida a la impotencia. Quiere decir, ya no tiene autoridad sobre nosotros. Todavía sigue existiendo y sigue estando ahí en nuestro cuerpo hasta que estemos finalmente en la gloria y seamos perfeccionados, pero ya no tiene poder para gobernar nuestra vida. Antes éramos esclavos del pecado y no teníamos otra que obedecer a nuestro amo el diablo. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado, tenemos la posibilidad de ser siervos de la justicia, de hacer lo que Dios quiere, de obedecer a Dios en todas las cosas, ¿no? La cuestión es que nosotros podamos vivir eso en la práctica, ¿no? Que podamos actuar de acuerdo con la libertad que el Señor Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. En el capítulo 3 de Colosenses dice Pablo que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Sí? Todas aquellas cosas que corresponden a la vieja naturaleza, ¿no? A lo que éramos antes de convertirnos a nuestro yo caído, tienen que desaparecer de nuestra vida. Tenemos que quitarlas de nuestro ser como se despoja una persona de una ropa que ya no le sirve, y vestirnos de Cristo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Así que esa lucha la tenemos que vencer y destruir para siempre todo lo que es de la carne en nosotros. Así que la misión de Saúl era clara, ¿no? Tenía que destruir completamente a Amalek. No solamente destruir a la gente, sino también destruir todas las posesiones que ellos tenían. ¿Qué hizo Saúl? Versículo 4. La desobediencia de Saúl. Dice que Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados, salid de entre Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Acá encontramos la desobediencia de Saúl. No le había logrado reunir un ejército importante. Las primeras luchas con los filisteos tenían un ejército más o menos chico y los otros eran más, ¿no? Pero ahora había reunido un ejército realmente preparado, profesional, listo para la batalla, y se enfrentaron con los enemigos como Dios lo había dicho. Se nos dice que antes dejaron que se fueran los ceneos, que eran un pueblo que habitaban ahí con los amalecitas, pero que no eran parte del mismo pueblo, ¿no? Eran más bien, no se sabe muy bien la descendencia de ellos, pero estaban desde antes en la tierra prometida, y sobre todo se los diferenciaba por su oficio, porque eran herreros, ¿no? La palabra ceneo quiere decir herrero, eran personas que se dedicaban al trabajo con el metal. Así que Saúl les avisó que se fueran porque la cosa venía brava, y entonces sí atacaron, y como dice el versículo 4,
el versículo 7, Saúl derrotó a los ismaelitas desde un extremo del territorio hasta el otro, ¿no? Sin embargo, vimos ahí que Saúl introdujo dos peros que Dios no había dicho. Uno lo encontramos en el versículo 8, ¿no? Ya lo leímos, dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Así que Saúl hizo una distinción entre el rey y el resto del pueblo, ¿no? El pueblo no tuvo problema de matarlo, pero le conservó la vida al rey. Y después en el versículo 9 dice que destruyeron todo lo vil y despreciable, pero no quisieron destruir, ¿no?, todo el ganado mayor, los animales engordados. También establecieron una diferencia entre lo que era bueno, lo que podía servir para algo, y lo que ellos pensaron que no servía para nada. Destruyeron una cosa y conservaron la otra en contra del mandamiento del Señor. Ellos eligieron qué parte cumplir del mandamiento de Dios y qué parte no. Y en principio uno podría pensar que cumplieron bastante con el mandamiento que Dios le había dado, que la desviación no fue tan tremenda, ¿no?, que bueno, más o menos lograron hacer lo que Dios había pedido. Sin embargo, vamos a ver que delante de Dios aquello fue un fracaso total, ¿no? Desde el punto de vista militar, una derrota resonante. Desde el punto de vista espiritual, un fracaso estrepitoso. Y quiero mencionar, para ir terminando, creo que el tiempo nos va a dar bien, 3 formas de obediencia que nos sirven, que encontramos acá, o que podemos pensar dentro de este pasaje en lo que hizo Saúl y su pueblo, ¿no? El primer error es la obediencia por aproximación. La obediencia por aproximación es pensar que parecido es lo mismo, que Dios se conforma con una obediencia parcial, ¿no?, con cumplir más o menos aquello que Dios nos ha pedido. No es todo, pero casi. Y la Escritura nos dice, no solo en este pasaje, sino en muchos otros, que Dios no considera que eso sea obediencia. Dice, ¿se acuerdan del joven rico? Aquel hombre, no sabemos qué edad tenía, que fue a hablar con el Señor Jesús y a preguntarle qué le faltaba, ¿no? Para poder heredar la vida eterna, ¿no? Y Jesús le dijo, bueno, los mandamientos son esto y esto y esto. Todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿no? Y el Señor le dijo, bueno, ahora te falta una cosa, vende lo que tienes y dale a los pobres, ¿no? Quizás aquel hombre pensaba que había obedecido bastante, ¿no?, de lo que Dios pedía como para ser digno de heredar la vida eterna. Y no recibió seguramente la respuesta de parte del Señor que él estaba esperando. Capaz que él quería que el Señor le dijera, bueno, perfecto. ¿Cuánto cumpliste? 8 de 10, impecable. Con eso aprobás, ¿no? Y Dios le dice, te falta lo más importante, que es confiar en el Señor para todas las cosas y no en las riquezas materiales. La obediencia por aproximación es un error, pero sobre todo es un error grave cuando pensamos en lo que tiene que ver con la salvación. Porque la Biblia dice que cualquiera que no guarde toda la ley, ¿no?, es culpable de todo. Miren lo que dice Santiago, capítulo 2. Versículo dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, ¿no? Lo que quiere dejar claro Santiago es que nadie puede acceder a la salvación, a la presencia de Dios, por cumplir la ley, porque nadie es capaz de cumplir toda la ley en la forma en que el Señor lo establece. Dice Pablo, si eso fuera posible, Cristo murió en vano, no era necesario que Jesús muriera si nosotros por nuestro cumplimiento de la ley pudiéramos alcanzar la salvación. Si rompes un punto, sos culpable de todos, ¿no? No importa cuán cerca creas estar de Dios, si Jesucristo no está en tu corazón, si no le has entregado tu vida por medio de la fe en el Señor, no importa el grado de cumplimiento
de la ley o de los mandamientos de Dios que creas tener, estás afuera, ¿no? Estás condenado, ¿no? Dice ese corito que a papá le gusta citar, ¿no? Sabes que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Ay del que muere casi creyendo, ¿no? Dice la canción, completamente perdido es. No sirve la obediencia por aproximación. Tampoco sirve la obediencia por apariencia, ¿no? Pensar que lo que a Dios le importa es que nosotros cumplamos la parte exterior y visible de sus mandamientos, ¿no? Que es más importante la forma exterior que la esencia de lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es lo que pensaban los israelitas del tiempo de Isaías y los israelitas del tiempo de Cristo. Se esforzaban por un cumplimiento obsesivo de los mandamientos de la ley, pero en realidad su corazón no estaba inclinado a lo que Dios quería que ellos hicieran, ¿no? Y Jesucristo les da también con un caño, ¿no? Si ustedes quieren leer después el Evangelio de Mateo capítulo 23, o pueden leer el capítulo 1 de Isaías para ver lo que piensa Dios de la obediencia por apariencia. Dice Jesús, para leer un texto en Mateo 23, 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». Y en el versículo 27 dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». La obediencia por apariencia es la de aquel hijo de la parábola, que ante el pedido de su padre de ir a trabajar a la viña le dijo, sí, Señor, voy, pero no fue. Es una obediencia que no agrada a Dios, una obediencia de la boca para afuera, ¿no? Por eso el Señor decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mandaba al pueblo a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El otro tipo de obediencia que tampoco sirve es la obediencia por adaptación. Eso es como acomodar la norma a nuestro gusto personal. Es como interpretar el sentido de lo que Dios quiere para que a mí me quede cómodo o fácil de cumplir, sin tener que renunciar a las cosas que Dios dice que hay que renunciar, sin tener que pagar ningún costo, ¿no? Este juego de reinterpretar la palabra de Dios también era muy común en los tiempos de Cristo. En el capítulo 5 de Mateo, una buena parte del Sermón del Monte está dedicada a aclarar, ¿no?, cuál era el verdadero sentido que Dios había puesto en los mandamientos. Y Jesús utiliza en el capítulo 5 de Mateo 5 veces la expresión, oíste que fue dicho, pero yo les digo, ¿no? Porque los fariseos sobre todo le habían dado una interpretación y un cumplimiento a los mandamientos de Dios que no eran lo que Dios realmente había dicho, ¿no? Eran como una cáscara vacía que en realidad no iba a lo que el Señor quería cambiar, que era el corazón, ¿no? Entonces Jesús les aclara, ¿no?, que no hace falta llegar al acto sexual del adulterio para quebrantar el mandamiento, ¿no? Que si uno miraba a una mujer para codiciarla, ya había adulterado con ella en su corazón, ¿no? Que no hacía falta apuñalar a una persona para cometer homicidio, sino que cuando uno maltrataba, insultaba, desprestigiaba, ya estaba haciendo eso también. Y de esa manera el Señor estaba aclarando que había un sentido de la ley que era mucho más profundo que aquella expresión que ellos le habían dado, que les permitía seguir haciendo su vida sin realmente hacer lo que Dios quería, ¿no? Dice en Marcos capítulo 10, ¿no?, cuando los fariseos acusaron a los discípulos de que no cumplían con la tradición de los ancianos, dijo Jesucristo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre y a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que un hombre diga al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más
por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, ¿no? Por cada mandamiento incómodo, complicado o costoso de la ley, ellos habían hecho alguna especie de chicana, encontrado un vacío legal o buscado una pirueta para no cumplir lo que Dios quería y poder seguir viviendo como a ellos les gustaba, ¿no? Para cumplir sin cumplir, para seguir haciendo lo que realmente quería su corazón, pero con un barniz de espiritualidad. Y cada una de estas formas de obediencia, ¿no?, la aproximación, la apariencia y la adaptación, en realidad son solo una desobediencia camuflada. Delante de Dios no sirve, ¿no? Y lo vamos a ver en el capítulo 15, porque Saúl, que pensó que había hecho una enorme gesta cumpliendo con el mandamiento de Dios, en realidad lo que hizo fue cavar su propia tumba. Si nosotros miramos este capítulo, decimos qué desastre es Saúl, ¿no? Qué desobediente Saúl. Y yo me preguntaba cuando reflexionaban estas cosas, ¿cómo obedecemos nosotros? ¿Somos tan precisos y radicales como nos gustaría que Saúl hubiera sido? ¿Obedecemos a Dios de la manera en que Dios quiere? ¿Nunca dejamos nada para atrás? ¿Nunca hacemos algo para tapar el ojo? ¿Nunca torcemos un poco el mandamiento para que nos quede cómodo? Y seguramente tengamos que reconocer que más bien muchas veces nuestra obediencia también es un poco trucha, como la de Saúl. Ahora, lo interesante, y para terminar con una palabra de aliento, es saber que la desobediencia es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos expuestos a fallar a Dios, ¿no? Y muchas veces lo hemos experimentado y lamentablemente muchas veces lo vamos a experimentar. Nuestro desafío es obedecer la voluntad de Dios porque es buena, agradable y perfecta. Tenemos las herramientas para hacerlo porque, como decíamos hace un rato, fuimos liberados del pecado para poder obedecer a la justicia. Pero cuando nos toque esto de fracasar y de errar al blanco, la clave está en cómo nosotros reaccionamos a la corrección de parte de Dios. La parte que vamos a ver el miércoles que viene tiene que ver con la reacción de Saúl a la confrontación, ¿no? Cuando Samuel viene para reprenderlo. Y ahí vamos a ver una cuestión importante, porque los pecados de Saúl no fueron más ni más graves que los pecados de David. Sin embargo, David fue perdonado y Saúl no. Y la respuesta está en el corazón de Saúl, en una persona que, a pesar de que se le dijo dónde había errado y por qué, no solo no lo reconoció de manera sincera, sino que se afirmó en su error. Que Dios nos libre de esa actitud y que nos ayude a obedecer de una manera sincera y real, y no con estas obediencias truchas que a veces queremos o con las que pretendemos engañar a un Dios que todo lo ve. Que Dios bendiga su palabra.